Si gustan acercarse, todavía hay lugares acá y déjenme decirles que está más caliente el lugar hacia adelante que a la parte de atrás. Pachuca es bonito porque no sabemos cómo va a amanecer, ¿verdad? Oye, amanecer con frío. Allí hizo un poco de frío. ¿Y llovió? Gracias a Dios por la lluvia, hermanos, porque la verdad es que el país está padeciendo muchísimo, muchísimo. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, recordando, ¿verdad?, que Dios hace llover. Y es un regalo de parte de Dios. Hablando de regalos, ¿le gustaría recibir a usted? Usted, ¿verdad?, nunca había disfrutado tal cantidad de dinero y ahora tiene para poder gastar en lo que usted quiera. Pero se da cuenta que a su alrededor hay gente que no tiene nada. Gente que padece necesidad, gente que está pasando por sufrimiento, por quizás no poder llevar a alguien al médico. Y sin embargo usted dice, bueno, es que este regalo es mío. Y no le lleva a pensar que quizás Dios le está otorgando algo para que usted lo comparta. Ahora piense en la salud. ¿Dios le ha otorgado salud? Gracias a Dios, aunque medianamente podemos decir, ya estamos pasando, ¿verdad?, de cierta edad, nos sentimos un poco agotados, pero Dios ha sido bueno porque todavía tenemos salud. Independientemente de la etapa en la que usted viva, en la que usted está desarrollando 50, 60, 70, 80 años, pero Dios le ha conservado con todas sus facultades, quizás aminoradas con respecto a la fortaleza física, pero Dios nos sigue manteniendo con salud. Y ese es un regalo. Y esa salud nos permite a nosotros accionar para poder ir a visitar quizás a alguien muy enfermo, quizás ayudar a alguien que no tiene la misma salud que usted y yo. Y es parte de lo que también podemos compartir. Lo mismo sucede con el tiempo. Dios nos ha dado tiempo, ¿verdad?, para poder relacionarnos con nuestros seres queridos, estar con ellos, amarles, expresarles nuestro afecto. Y aunque en realidad las relaciones personales son conflictivas porque todos somos diferentes y todos tenemos un temperamento diferente, pues gracias a Dios por esas diferencias también. No me imagino que todos seamos iguales, ¿verdad? Pero son regalos de Dios. Y hay un regalo hermoso que a veces dejamos pasar por alto de parte de Dios. Hemos estado hablando acerca de doctrina bíblica y hemos visto algunos atributos de Dios. Pero hay un atributo en el cual a veces simplemente lo damos por hecho. Pero de hecho es el atributo del que más se habla en la Biblia. Y es el amor. Dios es amor. Y hemos manifestado este concepto porque la palabra de Dios no solamente nos hace pensar de que Dios expresa amor, sino Dios en su propia naturaleza es amor. Y si lo podemos comparar con alguna otra característica o otro atributo, es que, por ejemplo, cuando habla de que Jesús es la verdad, no solamente tiene la verdad, sino es la verdad como parte de su naturaleza. Primero de Juan, capítulo número 4, vayan conmigo y vamos a dar lectura de algunos versículos como introducción a este tema. Y el tema se llama el amor de Dios, un atributo no comprendido, o por lo menos a veces no lo comprendemos en su totalidad. Primera de Juan, capítulo número 4. Si ustedes observan antes del versículo 7, si tienen una Biblia Reina Valera, aparece un pequeño subtítulo, ¿verdad?, que hace una diferenciación entre lo que se venía diciendo y lo que se va a decir. ¿Cómo dice ese subtítulo? Dios es amor. Esto ya se ha escuchado hasta como un eslogan. Hay calcomanías, hay pequeñas, panfletos,
en playeras, en muchos lugares se pone así, Dios es amor, incluso, ¿verdad?, con un corazoncito ahí. Pero realmente es comprendido. Observen lo que dice el versículo número 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Noten la relación. Dios nos ama. No consiste en lo que nosotros sintamos o pensemos con respecto a Dios, aunque ya la respuesta, vamos a decir, lo más natural, ya que está recibiendo el amor de Dios, es que nosotros también la amemos. Pero también el versículo 11 dice así: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahora vayan hasta el versículo 19 y léanlo en voz alta, por favor. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Lo sabemos de memoria? Sí. ¿Sí? A ver, díganos de memoria. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Recuerdan lo que les dije acerca de los 10 millones de pesos? Se nos dio primero, ¿no? Y no estamos esperando que Dios nos dé esa cantidad de dinero. Estamos hablando de que Dios nos amó primero y nos ha dado la capacidad para, a su vez, amar. Amarle a Él y amarle a los demás. Si tuviésemos un vacío en nuestro corazón, en el cual estuviésemos impedidos de amar, es quizás porque no habíamos experimentado el amor de Dios, pero siendo creyentes, lo hemos experimentado. Y Dios habita en nosotros y el amor de Dios debe habitar en nosotros. ¿Sabes qué es lo que falta en nuestras vidas? Expresarlo. Expresarlo. Porque a veces somos demasiado egoístas. Les mencionaba, si usted recibe 10 millones de pesos y simplemente dice, son míos, estaríamos hablando de una actitud totalmente egoísta. ¿Pero qué con el amor de Dios? Ahora piensen en la Biblia, piensen en lo que la Biblia marca en algunos pasajes con respecto a los evangelios. Los evangelios nos muestran algunos pasajes en donde los personajes aparecen durante estos episodios de nuestro Señor Jesucristo y que fueron precisamente un punto del amor de Dios, sin merecerlo. Sin merecerlo. Piensen en un Zaqueo. ¿Recuerdan a Zaqueo? Que parece ser que un poco su nombre combina con su carácter, ¿no? Porque saqueaba a los demás. Él era un recaudador de impuestos. Era un hombre que no se sentía merecedor, pero que quería, y vamos a decirlo así, en un accionar de parte de él, conocer a Jesús. De tal forma que se sube a un sicómoro, ¿verdad? Y pasa el Señor y dice, baja, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Y ahí conoció Zaqueo a Jesús. Podemos pensar, ¿verdad?, en una mujer que era rechazada por el pueblo porque sufría de flujo de sangre por mucho tiempo, había gastado todo lo que tenía, ¿verdad?, todos los bienes que tenía para doctores para poder ser aliviada, y sin embargo, ¿cuál fue la forma en la que conoció a Dios? Cuando toca su manto. Y me ha tocado, porque él supo que había salido poder de él. Y entonces la mujer, ¿verdad?, la cual mucha gente podría despreciar simplemente, le cuenta de su padecimiento y ella quien la había tocado. Y le dice, tus pecados pues son perdonados. Un ciego de nacimiento que no tenía ni idea de que Jesús iba a estar ahí cerca de él y que le iba a sanar y después iba a ser llevado delante del Sanedrín, y no sabía ni siquiera quién había sanado, hasta que Jesús se presenta nuevamente y dice, yo soy. Y entonces dice, creo. Y en realidad estas personas representan a todos y cada uno de nosotros, porque no somos merecedores del amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué pasaje es este? ¿Romanos qué?
5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este pasaje tiene una relación que parece no ser muy lógica. La relación de la muerte y el amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores, Cristo ¿qué? Murió. Hay una relación entre la muerte y el amor de Dios. Están conectados en este hermoso pasaje porque solo el amor es capaz de hacer algo por quienes se aman, en este caso de Dios hacia el hombre. Y es una verdad que brota del corazón mismo de Dios. Y si lo pudiésemos entender de la misma forma como Dios entiende el amor desde el mismo interior de nuestro corazón, sabríamos que están contenidas las verdades más importantes en este pasaje que Dios quiere transmitirnos en medio de cualquier prueba. Y aunado a este pasaje está Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estos dos versículos es la base de esta predicación. Estos dos versículos nos enseñan lo que Dios hizo y nos enseña que esta vida es una travesía de una experiencia entre el nacer y el morir, cosa que también fue cumplida en la travesía de nuestro Señor Jesucristo cuando es humano. Él nació y murió. Él murió también. Y al mismo tiempo nos enseña un destino. Porque Juan 3:16 nos habla de una vida eterna. ¿Por qué se fue el propósito de su muerte? El propósito por el cual fue a la cruz. Hermanos, estos dos versículos muestran las dos verdades más elementales en las que está fundada la salvación. Dios amando al hombre pecador. A usted y a mí. Dios amando al que nadie debería amar, por decirlo de alguna forma. Dios amando a aquel que le desobedece, a aquel que a veces le rechaza incluso, porque Dios amó de tal manera al mundo. Pero un regalo, hermanos, puede ser recibido o puede ser rechazado. A usted le pueden regalar algo y usted puede rechazar ese regalo. No le está pidiendo nada a cambio. Pero sin embargo usted dice, yo no quiero ese regalo. Y a veces no lo quiere de dónde procede, ¿no? A lo mejor procede de alguien que a lo mejor nunca le ha manifestado amor. Pero en el caso de Dios siempre ha manifestado amor. Dios muriendo por el hombre y el hombre, por fe, obtenga la vida eterna. Así que estaremos viendo el primer punto, la demostración de su amor. La demostración de su amor. Dios fue capaz de demostrar su amor a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo y muchas manifestaciones más. Pero la más sublime, la que impacta al hombre de tal forma que reconcilia al pecador con Dios, fue Jesucristo. Así que Dios nos ha dado la salvación. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted cuida su salvación? No porque la vaya a perder, sino la está cuidando con responsabilidad. Piense un poco en la parábola del hijo pródigo. Esta parábola usted la recuerda porque se ha mencionado muchas veces. Un hijo que le pide a su padre su herencia por anticipado. Y el padre, después de tanta insistencia, le da su parte. Va hacia otro lugar, se inmiscuye en el mundo, empieza a ser seducido a través de lo que el mundo le ofrece y dice que él simplemente con todos sus bienes lo que hace es malgastarlos. ¿Le surgieron amigos en ese tiempo? Falsos amigos, sin lugar a dudas, ¿no? Aquellos que se acercaban porque él les invitaba. Tuvo
cercanas mujeres, también. Esto nos habla de que era un hijo mayor, porque desperdició sus bienes también con mujeres. Sin embargo, eso se le acaba. Ahora, la pregunta es esta. ¿Supo administrar los bienes que recibió de su padre? No. No. Ahora la pregunta va para nosotros. ¿Sabemos administrar la salvación que Dios nos ha otorgado? ¿Lo sabemos realmente? ¿Sabemos amar como Cristo amó? Recuerda 1 Corintios capítulo número 13. Y esta ilustración la leí en un libro y me pareció muy hermosa desde que la leí. Donde el escritor dice, si usted pone en lugar de la palabra amor, la sustituye por su nombre, ¿verdad? Y dice ahí en en 1 Corintios capítulo número 13, el amor no guarda rencor. Que el amor no hace injusticia. Que el amor no aborrece. Que el amor no busca lo suyo. Ahora, si usted sustituye la palabra amor, usted podría decir Juan no aborrece. Juan no busca lo suyo. Juan todo lo soporta. Juan todo lo sufre. Estoy poniendo mi nombre, ponga el suyo. Y dígame si se cumplen las expectativas. En ese mismo autor dice, ahora sustituya la palabra amor por Jesús. Y Jesús cumple todas las expectativas y la descripción de 1 Corintios, capítulo número 13. Y llegando al último versículo dice, y ahora permanecen el amor, la esperanza, la fe y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Sustituya la palabra Cristo. Puede permanecer la fe, la esperanza y Cristo, pero el mayor de ellos, ¿quién es? Cristo. No estamos adulterando la palabra, solamente estamos haciendo un pequeño ejercicio con respecto a las características del amor divino. Ahora, hermanos, ¿Dios nos ha hecho capaces de demostrar amor por otros? Sí, porque hemos sido amados primero. Por eso, hermanos, también cuando expresamos nosotros amor hacia los demás, los abrazamos, los besamos, incluso sentimos dolor ante la pérdida de un ser amado y le recordamos. Y déjenme decirles que en el amor de Dios, Dios nos recuerda de forma diaria. No se necesita un 14 de febrero para pensar en que Dios nos recuerde. Dios nos recuerda las 24 horas del día. Nos lleva en su corazón a cada momento. Tanto que si hemos de experimentar dolor, Dios también lo siente. Y Él quiere en ocasiones que pasemos por una prueba así. Porque, hermanos, parece ser que el dolor no tiene un propósito y lo tiene, nos sensibiliza ante entender la soberanía de Dios. Piensen en Job. 2 capítulos, el capítulo 1 y el capítulo número 2, mencionan descriptivamente lo que le pasó, pero todos los demás capítulos mencionan lo que siente en su corazón y lo que sienten sus amigos. De tal forma que cuando es confrontado por Dios, ahí en el capítulo número 40, ¿verdad? Se siente como un gusano y dice, ¿quién soy yo? Mejor me callo. A Dios le dolió cuando el hombre obedeció más a Satanás que a él. Allá en el Edén, Dios tuvo que sacrificar un animal para cubrir la desnudez y mitigar la vergüenza que la primer pareja sintió al verse desnudos. Sus conciencias se sintieron desnudas ante la comprensión de haber perdido su inocente santidad con las que fueron creados. Su corazón ya no habría de ser el mismo. Perdieron el derecho de estar en ese lugar privilegiado y perdieron la oportunidad de no sentir los estragos de la muerte, de la enfermedad, de los procesos que atañen a cada uno de nosotros como seres humanos, física, mentalmente también. Pero lo más lamentable, perdieron la comunión con Dios. A Cristo le dolió en su cuerpo. ¿Han pensado esto? A Cristo le dolió en su cuerpo los golpes que recibió a manos de soldados sin misericordias. Un látigo que desgarraba su piel no fue suficiente para dejar de recordarnos
como el motivo de ese tremendo castigo. Ninguna Semana Santa servirá como un ejemplo real de lo que sucedió en aquel tiempo. Ningún recuerdo, por más vívido que tengamos, nos hará percibir como una experiencia personal el haber estado ahí y el ver ese castigo injusto, hermanos. Él demostró su amor cuando cayó como oveja que fue llevada al matadero. Su poderosa voz que formó el universo mismo la mantuvo acallada por amor a nosotros. A él le dolieron las burlas. Unos soldados, cuando es llevado, le tapan el rostro y le golpean con el puño cerrado, lastimando todos sus pómulos, sus ojos, su nariz, su boca. Y le gritaban en son de burla: profetiza, ¿quién te golpeó? Todas las injurias, homicidios, mentiras, traiciones, odios, engaños de este mundo lo golpearon, hermano. ¿Y qué decir del dolor punzante de los clavos que atravesaron sus manos, sus pies? Y antes de ser levantado, porque esa es la escena más lógica que ocurrió, poner la cruz sobre el piso, acostar el cuerpo ya lastimado de Dios sobre esa, de nuestro Señor Jesucristo, sobre esa cruz, golpear los clavos que atravesaban sus muñecas, que atravesaban sus pies. Y déjame decirle que decir muñecas no es estar en contra de la Escritura, porque la muñeca era considerada parte de la mano. Piensen en eso. Cómo esos golpes impactaron su cuerpo. Su hermosa sangre seguía siendo derramada. No fue una cámara que sirvió de lecho en su muerte, fue una cruz asfixiante lo que sostuvo su debilitado cuerpo. Su sangre corría deslizándose por su piel maltratada. La madera de la cruz, hermanos, fue manchada de ese color ocre que la sangre deja. El polvo de la tierra también, maldecida en su momento por el pecado, recibía el mejor regalo del cielo, la preciosa sangre de Cristo. Y entonces piensen en lo que dice ahí en Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Esas palabras cobran un sentido tan profundo más allá del dolor, porque desde el Gólgota Dios nos dice: te amo. Desde allá nos dice: te amo. Un amor compartido por el Padre, porque dice también: de tal manera amó Dios al mundo. Un amor así, hermanos, piénselo, no es insensato rechazarlo. No es lo más ilógico que puede hacer la gente. Y sin embargo, lo hace. Siguiente punto: el objeto de su amor. Dice ahí en Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores. Es el amor, el objeto de su amor fue para los pecadores. Si oímos bien, hermanos, no somos dignos ni merecedores de ese amor. Entonces no solo debemos comprender que Dios no solo expresa amor, sino Dios es amor. Su naturaleza misma le llevó a morir por nosotros. Es un amor incomprensible. Es un amor que el mundo no puede comprender, por eso considera el Evangelio como locura. Porque para el que no cree, le es locura. ¿Cómo puedo yo, sin tener a Cristo en mi corazón, entender que alguien murió en la cruz por el homicida que mató a mi esposa, por el violador que atacó a mi hija? ¿Cómo puedo yo comprender que esté muriendo por aquel terrorista que tomó muchas vidas,
o aquellos que se dedican a vender los cuerpos de otras personas, aún de los niños y niñas. ¿Cómo puedo comprender esto? Eso es locura para mí. Y le aseguro que será locura para usted si usted experimentara ese tipo de dolor. ¿Cómo puede decir una mujer que ha sido traicionada y decir, Dios me amó y yo debo de manifestar ese mismo amor y decir al esposo, te perdono? ¿Cómo podemos decir a alguien que arrebató la vida de nuestros hijos a través de las adicciones y llevarlo y decirle, también te perdono? Dios, nuestro Señor Jesucristo, estuvo ahí en la cruz y dijo, Padre, perdónanos. Ellos no saben lo que hacen. Y es que la locura no solamente invade el rechazo del Evangelio, sino también el accionar pecaminoso de los hombres, de tal forma que no saben lo que hacen. O no sabemos lo que hacemos. Piensa en la peor de las personas y tendrá una imagen vívida del alcance del amor de Dios. Todos somos responsables por nuestros propios pecados. Ya lo hemos dicho, los niños al no tener conciencia de pecado le pertenecen a Él y eso es glorioso. Amén por eso. Amén. Pero ¿qué de todos los demás? Dice la palabra de Dios, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Vean el alcance del pecado. No solamente son aquellas acciones que parecen estar impregnadas de maldad, de brutalidad, de misericordia, sino también precisamente el pecado marca nuestro actuar es indiferente ante la necesidad. La indiferencia ante la necesidad, hermanos, también es pecado. Volvemos al mismo pasaje, ahora vamos a hablar del buen samaritano. ¿Qué fue lo que hizo el fariseo? ¿Qué fue lo que hizo el sacerdote? Pasaron por alto por su indiferencia ante el dolor. ¿Pero qué hizo el samaritano? Lo toma, le pone vino, aceite en sus heridas, lo lleva a un mesón, se lo encarga al mesonero. ¿Y saben qué eso que me indica a mí también? Que la vida debe de seguir. Yo tengo que seguir viviendo, pero no voy a dejar por eso de ayudar. Todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. Ahora sí, Dios, que no deja pasar un pequeño detalle cuando dice que cualquiera que diere un vaso de agua a uno de estos pequeños, es como si se lo haríamos a él. Imagínense todas aquellas cosas que a veces hacemos y que a veces incluso en un atrevimiento en el cual creo que no debería de pasar por nuestra mente, porque cuando nosotros damos debemos de hacerlo de forma voluntaria y con amor. Y que pueda pasar, bueno, fue en vano todo lo que yo di. Déjeme decirle algo, no fue en vano. Más bien hacer tesoros en los cielos, donde allí el orín ni la polilla corrompen, donde no hay ladrón que mine y hurte. Atrás, hermanos, de todo sufrimiento, de este sufrimiento humano, está el pecado. La muerte entró por causa del pecado. La enfermedad es un proceso doloroso que nos lleva a la muerte. Los homicidios y aún los accidentes llevan al mismo punto de esta vida y por consiguiente al encuentro más relevante, el hombre delante de Dios. Todo ser humano atravesará valles de sombra de muerte. No se espante porque así va a ser. Y así es. Y algunos quizás lo estén atravesando en este momento. Valles de sombra de muerte. Un valle donde hay acechanzas. Un valle donde precisamente no podemos dormirnos porque el peligro asedia. Lo estaremos atravesando. Ahora la muerte, hermanos, es un proceso que nos hace comprender nuestra finitud. Entender que nuestra vida es transitoria.
Y es ahí donde entra en juego nuestra fe. Una fe verdadera que nos enfoca en una hermosa realidad. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Sin duda Dios nos puede librar de cualquier mal. Podemos nosotros saber, Dios nos puede librar de cualquier mal. Pero como objetos de su amor, si Él quiere que pasemos por esos valles de sombra de muerte, si crees en Él está a tu lado. El hombre siempre estará buscando el camino para salir de los problemas. Siempre lo estará buscando el camino para salir del dolor. Quiere encontrar ese camino que le lleve a la felicidad. Pero el diablo y el mundo han dibujado falsos caminos. Hay un camino amplio que lleva a la perdición. Un camino angosto que lleva a la vida eterna. Pero hermanos, por ser angosto, no es menos poderoso, que es el camino de la cruz. El mundo ha dibujado estos falsos caminos a través del dinero, la fama, la autosatisfacción. Son algunos de esos falsos caminos, pero Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el Dios Santo, abriendo el camino para el hombre pecador. ¿Qué necesita el hombre? Voltear a Dios. Dice: todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario que, si tú no has considerado esto, y sé que la mayoría de los que estamos aquí, quiero pensar todos los que estamos aquí, hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Es necesario que entiendas que otros están alejados de Dios y que necesitan arrepentirse de sus pecados. Necesitan clamar a Dios y pedirle perdón. Él ha prometido que Él nos perdona y Él lo dará y lo hará. No importa el tamaño de tu pecado, tu carga será depositada en Cristo. Piensen en esos hombres que estaban golpeando a Cristo. Un soldado diferente fue el que tomó el látigo, otro soldado, o varios soldados fueron los que lo golpearon. Otro tomó una vara que le golpeaba la cabeza y hundía en sus sienes las espinas y misericordias de esa corona. Otro fue el que puso los clavos. Los fariseos hicieron la contribución mayor cuando ataron sus manos y lo llevaron. Incluso lo sentenciaron antes que hubiese un juicio. Este es merecedor de muerte. Yo me pregunto, ¿quién dio el golpe más fuerte? ¿Quién hizo la burla más cruel? ¿Saben qué? Dios a todos por igual los ama. Tu carga y mi carga es depositada en Cristo. Ese sacrificio en la cruz lo hace posible. Ya no tendremos más que pensar en el castigo por nuestro propio pecado. Dios quiere obrar en nosotros, ya cuando hemos sido redimidos, cambios radicales. Sus promesas nos ayudan a recobrar el equilibrio emocional que en el tiempo habíamos experimentado. Dios nos ayuda así. Dios no quiere la infelicidad del hombre, pero esta se termina porque la entendemos de forma equivocada. Somos felices cuando todo va bien. Somos felices cuando no tenemos problemas. Cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando tenemos relaciones personales que nos animan. Cuando estamos rodeados de seres queridos que nos aman. Pero ¿qué sucede cuando las circunstancias dan un vuelco y son quitadas? ¿Qué sucede? La felicidad y la paz muchas veces se pierden, pero como creyentes tenemos la base de nuestra felicidad, el perdón del que fuimos objeto de parte de Dios. El Salmo 32, 1, no lo busquen, dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Si no nos sentimos felices porque Dios perdonó nuestro pecado, creo que algo anda mal. Número 3.
el resultado de su amor. Tres puntos son esta predicación. El resultado de su amor, dice en Juan 3:16 en su parte final, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Usted, como yo, pasaremos por la etapa dolorosa de despedir a alguien. Duele porque nuestras relaciones personales cobraron fuerza con los seres que amamos. Por eso nos duele cuando alguien se va. Y no estoy hablando solamente de la muerte, sino cuando alguien se aleja. Duele, hermanos, porque son relaciones fuertes. Pero Dios nos da la relación más duradera y plena. Y es posible a través de la vida eterna que nos da. En este mundo tenemos algo en común. Usted y yo. Y es que todos pasaremos por la muerte. Es el acontecimiento más común de todo ser humano. ¿Quiénes serán librados? Solamente aquellos que estén cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Luego nosotros, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero ¿quiénes son ellos? Son los que murieron en Cristo. Es la etapa más universal que la vida física nos da, la misma muerte. Solo si Cristo viene antes que mueras, tu fe será el medio por el que no la sufrirás. Sin embargo, a través del dolor y la pérdida, podemos deducir que estamos capacitados para dar consuelos a otros. Miren, hermanos, atrás de toda situación, si eres hijo de Dios, Dios te va a utilizar como un instrumento. Porque ¿quién consuela mejor a la que abortó? La creyente que ya tuvo esa experiencia. ¿Quién consuela al que pasó por la pérdida? Aquel que ya lo ha experimentado. ¿Quién puede entender la necesidad de solamente la compañía, a veces hasta sin palabras? ¿Cómo puede precisamente aliviar un corazón? Usted y yo a veces nos encontramos en la disyuntiva de no saber qué decir, ¿cierto? Que no sé qué decir. Pero hermanos, el amor habla aún sin palabras. La muerte, hermanos, no es un acto de un Dios malo. Es la antesala a la vida eterna. Y si acaso, estando en esa posición, no pudiéramos entender y que nos cuesta trabajo percibir la gloriosa posición que tendremos al estar disfrutando la presencia de Dios por la eternidad. Y además, la palabra de Dios es compasiva, porque ya no nos hace pensar, después de que nosotros estemos muertos con el Señor, hacia atrás. Quizás parte de las lágrimas que a veces tenemos es porque miramos atrás, por lo que dejamos atrás, por el ser que fue, por la traición que sufrimos, por el dolor de una enfermedad, no lo sé, pero está en el pasado y nos está afectando nuestro corazón y nos causa dolor. Dice Apocalipsis 21 del 1 al 7, y vayan ahí por favor. Apocalipsis 21 del 1 al 7. Léanlo conmigo todo el pasaje del 1 al 7. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de las fuentes del agua de la vida, y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi énfasis, porque las primeras cosas pasaron. Gracias a Dios por la falta de memoria que vamos a tener en el cielo, porque ya no nos afectará en nuestras vidas, porque tendremos una mente transformada y un cuerpo glorioso, porque no estaremos sujetos a las pasiones y a aquello que nos puede llegar a hacer sufrir. Piensa en la vida eterna y piensa en lo que no habrá. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y piensa en el contraste de lo que sí habrá. Ahí no lo leímos, pero vayan en Apocalipsis y léanlo después. Un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Qué habrá también? Estará el trono de Dios y el trono del Cordero. Estaremos también todos los creyentes verdaderos. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar a las puertas en la ciudad. Dios nos ha proporcionado un derecho, según entiendo este versículo. Los que tienen derecho, no porque te lo hayas ganado, porque Dios te lo ha dado por gracia a través de la sangre de Cristo. Un derecho de entrar a la Jerusalén celestial. Todo lo dolor será olvidado. La vida eterna será una etapa nueva de felicidad sin límite, por una razón: Dios está ahí. Y seremos transformados. Convénzase, hermanos. Convénzase de varias cosas. Una de ellas: Dios nos amó inmerecidamente. Somos pecadores, pero Dios nos ama. Nos ha posesionado para gloria suya. La muerte para nosotros no representa destrucción, no representa perdición en el lago de fuego. Para nosotros representa una entrada al reino celestial. Convénzase de las palabras que Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después se desecha esta mi piel y mi carne. He de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amén. Vamos a ver. Dios bendito. Todavía nos quedamos cortos, Señor, para entender tu amor infinito. Pero gracias, Señor, por mostrárnoslo de esa forma. De tal manera que tu Hijo murió por nosotros. Demostraste un amor tan profundo cuando entregaste a tu Hijo, pero también cuando nos ofreciste perdón de nuestros pecados. Padre, si hemos sido un depósito de ese amor, permite, Padre bendito, que ahora lo compartamos. No hay nada que no podamos hacer para bendecir la vida de alguien más. Quizás a veces omitimos hacerlo. Quizás en ocasiones nos cuesta trabajo por las prisas o simplemente porque a veces no somos sensibles, e incluso a veces por ignorancia, porque a veces ni siquiera conocemos las necesidades. Pero tu pueblo es tan vasto. Los creyentes ya en este momento en esta tierra, verdaderos creyentes, también son muchos, que sin lugar a dudas tú moverás algún corazón que conozca una necesidad para que ayude a través de esa necesidad.
y que sea un testimonio vivo. Pero hablando, Señor, localmente en nuestra iglesia, te doy muchas gracias por la nobleza de corazón de cada uno. Hablo como un cuerpo, como el cuerpo que tú formaste, porque mi Dios, sin lugar a dudas, tú te mueves a través de este hermoso don, el don de dar. Y porque, Padre bendito, tú nos haces comprender que las cosas materiales pasarán, que las cosas materiales tienen un valor aquí en este mundo, pero que es una herramienta que nos lleva para poder producir tesoros en el cielo. Ayúdanos y bendícenos. Permite que seamos buenos administradores y cuidadores de nuestra salvación, porque es algo precioso que tú nos has dado, que no nos arrebatarás jamás. Padre, ayúdanos a pulirnos en nuestras vidas y ayúdanos a ser ofrecedores. Pero Padre Santo, danos resultados también y fruto. Permítenos ver, Padre Santo, a más almas rendidas a ti. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos para que en esta tarde sigamos aprendiendo verdades, conceptos, pensamientos, Señor, que Padre Santo están basadas, implícitas también en tu palabra con relación a nuestra relación padre-hijo, hermano-hermana, amigo o amigos o amigas, porque mi Dios, sin lugar a dudas, podemos sacar algo bueno también. Y en el nombre de Cristo llévanos con bien a nuestras casas. Y gracias, Señor, por todo lo vivido en esta semana. Amén. Amén.